Bueno, muy buenos días. Gracias a los organizadores de este evento por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Les propongo el siguiente tema, que es hablar del rol, el importante rol que ha tenido la genómica en el estudio de los tumores de mama y cómo con esa información somos capaces de desarrollar nuevas terapias. Y cuando pues tenemos pacientes con cáncer de mama, podemos, en base al estudio de las alteraciones presentes en sus tumores, poder brindarles la mejor terapia para cada caso. Podemos continuar. Vamos a saltarnos. Entonces les propongo este índice de contenidos. En primer lugar me voy a referir al cáncer de mama. La idea es que ustedes puedan llevarse una explicación general sobre la enfermedad, porque con eso ustedes van a poder entender un poquito cómo la genómica ha hecho una revolución en este tipo de cáncer. Después voy a hablarles en concreto cómo es que mediante análisis genómico se pueden caracterizar las alteraciones genéticas y cómo estas alteraciones tienen un efecto en vías o cascadas de señalización que justo regulan la vida de las células y que promueven la tumorigénesis o la transformación neoplásica. Finalmente me voy a referir a las estrategias de medicina personalizada que están disponibles para distintos tipos o subtipos, mejor dicho, de cáncer de mama. Vamos a ir revisando de manera resumida. Y luego, pues, les voy a dar un resumen, que es básicamente el mensaje para llevarse a casa en este día, que es lo que quiero que recuerden de toda la explicación. Continuemos. Entonces, en primer lugar, voy a hablar sobre el cáncer de mama, algunas generalidades y datos estadísticos sobre esta patología. Esta es una enfermedad, es uno de los más de 100 tipos de cánceres que existen, que se desarrollan en pacientes. Se caracteriza por la presencia de tumores malignos en las glándulas mamarias y pues es el cáncer que es mayor o más comúnmente diagnosticado en población femenina a nivel mundial. Ya veremos algunas estadísticas más adelante. Se puede presentar, esto es quizás un dato que no todo el mundo conoce, no solo en mujeres, sino también hay casos que se pueden presentar en varones, aunque la incidencia es de alrededor del 1%, por eso no es tan conocido este dato. Y pues esta enfermedad, esa es una parte que me gusta mucho explicar, es altamente heterogénea a nivel molecular, y eso igual tengo un gráfico más adelante para explicarles a qué se refiere, cuáles son los niveles de heterogeneidad molecular que hay en la enfermedad. Esta enfermedad en estadios tempranos puede ser curable entre 70 y 80% de los pacientes. Sin embargo, tenemos el problema de que cuando recurren los tumores y tenemos metástasis, esto hace que en algunos casos la enfermedad ya no sea curable. Y pacientes, dependiendo del subtipo de cáncer de mama, pueden tener eventualmente casi ninguna estrategia terapéutica que funcione y eventualmente fallecen. Y la metástasis es una de las principales causas de muerte en pacientes con cáncer a nivel mundial. Tenemos aquí una imagen para poder revisar brevemente la anatomía de las glándulas mamarias. Podemos tener aquí los lóbulos, los ductos, donde obviamente se genera la leche que luego las madres pueden dar a sus hijos. Y en distintos tipos de tejidos de las glándulas mamarias se pueden generar distintos tipos de tumores con características histopatológicas que pues los diferencian de otros. Entonces, dado que yo soy docente de biología celular, vamos a recordar un poquito, o algunos irán a aprender quizás desde cero este tema. Sé que tenemos estudiantes, pero también profesionales del Zoom, así que voy a tratar de que el enfoque de las explicaciones sea para todos. Entonces tenemos aquí, ¿cómo es que se produce el cáncer? Vemos que hay alteraciones genéticas que se pueden acumular en las células y esto permite la desregulación de los puntos de control del ciclo celular. Para poder recordar, tenemos que el ciclo celular está compuesto por dos fases principales, la interfaz, en donde las células pasan casi el 95% de su tiempo, y el otro 5% es la mitosis o la división celular. Pues las células en interfase se preparan para dividirse,
se replica su ADN y pues en mitosis se forman dos células hijas independientes, pero que son genéticamente idénticas a la célula parental de la cual se originaron. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos estos DNA damage checkpoints, que son estos puntos de control donde ciertas proteínas específicas como la P53 pueden chequear que las células que están preparándose para la mitosis tengan su ADN intacto. Si es que hay algún tipo de problema, si hay células cuyo ADN se ha roto, la idea es que mecanismos de reparación puedan entrar en marcha para poder reparar el ADN y pues las células tienen que salir del ciclo celular a la fase G0. Y si es que, por ejemplo, una célula en G1 se ha identificado que tiene daño en su ADN, tiene que salir del ciclo a la fase G0, resolver su problema y luego puede retornar. Y como vemos, hay distintos checkpoints a lo largo del ciclo celular que están gobernados o controlados por la acción de ciertas proteínas. Si los genes se codifican, estas proteínas están alterados, la proteína que se produce va a estar alterada también, no va a tener su función habitual y por lo tanto el ciclo celular se va a salir de control. Entonces, el cáncer se da por desregulación del ciclo celular que promueve la proliferación descontrolada de células aberrantes, células con alteraciones genéticas. Lo normal es que estos checkpoints estén adecuadamente establecidos para que cuando haya células que tengan daño en su ADN se detenga el ciclo celular y no se dividan. En el caso que el daño genético sea bastante grave y no se pueda reparar, pues esas células tienen que entrar en apoptosis, muerte celular programada. Sin embargo, lo que pasa a nivel de cáncer es que una célula, por una u otra razón, porque estos checkpoints ya no están funcionando bien, porque P53 está mutado, por ejemplo, hacen que esas mutaciones no se resuelvan y esa célula se divide y entra en otro proceso de ciclo celular y se divide y se divide y se divide y sigue acumulando mutaciones hasta que eventualmente la acumulación de mutaciones genera un proceso de transformación y el inicio de la tumorigénesis o la formación de los tumores primarios. En este caso, pueden dar clic, las mutaciones de las que les hablaba pueden ocurrir en ciertos genes. En primer lugar tenemos los protoncogenes, en donde una vez que haya una alteración, esto permite que el protoncogen se convierta en oncogen. Empieza a ganar una función que antes no tenía y el producto proteíco proveniente de ese gen va a acelerar de manera descontrolada la proliferación celular. Cuando tenemos el caso de los genes supresores de tumores, como el TP53, que es el gen que produce la proteína P53, aquí lo que pasa es que la función del gen supresor de tumores se ve atenuada, es decir, esa proteína ya no va a evitar que una célula dañada siga a través del ciclo celular su curso y por lo tanto células con alteraciones se van a dividir. Y volviendo al cáncer de mama, vemos que de acuerdo a las estadísticas de la base de datos Globocal que está anexada a la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cáncer pues tiene una alta incidencia a nivel mundial en ambos sexos en población de todos los países del mundo. Si le damos, ahí podemos ver que en las barras de color celeste tenemos incidencia y en las barras de color rojo tenemos mortalidad. De hecho, el cáncer más mortal es el cáncer de pulmón y el cáncer más frecuentemente diagnosticado es el cáncer de mama. Si hablamos a nivel nacional, también hay algunas estadísticas de Globocan que muestran la misma tendencia, en donde el cáncer de mama es de una alta incidencia, pero también tiene altos niveles de mortalidad. Entonces, constituye un problema de salud pública que tiene que ser abordado a nivel nacional. Entonces, vamos a comprender un poquito cómo funciona a nivel molecular estos tipos de tumores. Tenemos 5 subtipos principales de tumores de mama y están clasificados de acuerdo a la expresión de ciertas proteínas que se detectan por ejemplo, técnicas como la inmunohistoquímica. Entonces, ¿cómo se da esta clasificación de subtipos moleculares en los tumores de mama? Empezamos con los luminales A, que son tumores de mama que expresan receptores hormonales, por ejemplo, receptores de estrógeno, receptores de progesterona, que pueden o no estar presentes. La mayoría de tumores de mama diagnosticados son o entran en esta categoría, tienen la mejor prognosis del pronóstico
pueden ser curables, y pues la terapia hormonal que bloquea la actividad de estos receptores de hormonas puede ser un tratamiento para estos pacientes. Tenemos también los tumores de mama luminales B, que pueden tener presencia de receptores de estrógenos o progesterona, y también puede haber la presencia de este receptor de tirosina quinasa, que es el ER2. Y pues podemos ver que entre un 10 a un 20% de los casos constituyen tumores luminales B, y también se puede aplicar bloqueo de estos receptores hormonales. En el caso del subtipo ER2, hay una amplificación del gen que codifica para este receptor, y pues podemos tener tumores que tienen solo la presencia amplificada de este receptor, por lo cual estas células reciben una señal de proliferar todo el tiempo, lo cual genera la formación de tumores. De 5 a 10% de los casos constituyen este tipo de tumores de ER2. En el caso de los tumores triple negativos, son un subtipo inmunogénico de cáncer de mama. Hay una alta carga mutacional en los tumores y también infiltrados de células inmunológicas que pueden estar presentes. Por ejemplo, los TILs, que son los Tumor Infiltrating Lymphocytes, que son los linfocitos que infiltran los tumores. Por ejemplo, son linfocitos citotóxicos TCD8. Entonces, en este caso, si es que en los casos del primero, el segundo y el tercero, yo tengo una proteína que está promoviendo el desarrollo del tumor, yo la puedo bloquear. Pero ¿qué pasa en el caso del triple negativo? Yo no tengo nada que bloquear. Entonces, la proteína que puede estar promoviendo el desarrollo y la progresión de esos tumores no existe. Entonces, en este caso, no hay receptores de estrógenos, ni de progesterona, ni hay la proteína ER2. Por lo tanto, estos tumores son altamente agresivos. De hecho, son bastante comunes en mujeres jóvenes, y son más comunes en mujeres incluso afroamericanas, y tienen el peor pronóstico. En este caso, si es que no hay una terapia dirigida y la quimioterapia ya ha fallado, estos pacientes se quedan sin alternativas. Y en el caso de los tumores de mama basales, hay un subtipo que se llama el normal-like, en donde pueden estar o no presentes receptores de estrógenos, progesterona, y son raros. Y además tienen baja proliferación, pero se los ha clasificado dentro de esa categoría. Ahora, el problema se va a complicar un poquito más cuando yo les hable ahorita de la heterogeneidad molecular. Hay distintos niveles de heterogeneidad en estos tumores, lo que complica su abordaje clínico y su tratamiento. Primero, les había hablado de los subtipos de cáncer de mama. Imaginémonos que tenemos aquí 4 pacientes. Cada una tiene tumores de mama de un subtipo distinto. Todos son tumores de mama, todos están o se han originado a partir de las glándulas mamarias. Sin embargo, entre tumores de mama de distintos pacientes hay diferencias. Por lo tanto, yo no puedo tratar el tumor de mama de la paciente A de la misma manera que yo trato el tumor de mama con la paciente B, porque no va a funcionar. Entonces, tenemos primer nivel de heterogeneidad entre pacientes. Tenemos el segundo nivel que se da en el mismo paciente. Cuando hay pacientes con etapas avanzadas de cáncer de mama, tenemos que se generó un tumor primario en las glándulas mamarias y se pudo haber generado metástasis en huesos o en pulmón, por ejemplo, o en otros órganos. Si yo comparo las células que están presentes en un tumor primario con aquellas que están presentes en una colonia metastásica, las diferencias van a ser notables. Las características de las células del tumor primario no van a ser las mismas que las de los tumores que están diseminados por otras partes del organismo. Entonces, yo no puedo tratar un tumor primario en un paciente de la misma forma que yo trato una metástasis en el mismo paciente. Y la tercera, un poquito, la anterior. Esto. Y la tercera forma de heterogeneidad está dentro del mismo tumor. Entonces, lo que ocurre es que tenemos un tumor aquí. ¿Qué es lo que pueden ver? Células que están coloreadas en verde, otras que están coloreadas en naranja, otras que están coloreadas en rojo. ¿Por qué? Porque son subpoblaciones celulares distintas. Eso quiere decir que si se hace una biopsia y tenemos este tipo de heterogeneidad en un tumor, la biopsia no me va a capturar la diversidad genética a nivel de las células que componen el tumor, a nivel de las subpoblaciones celulares. Entonces, esa biopsia solo me va a indicar estas células que se pudo sacar con la biopsia
tienen estas alteraciones o estas características. En el resto del tumor va a pasar algo totalmente distinto. ¿Qué pasa si yo establezco un tratamiento en base a los resultados o lo que yo conozco a partir de ese tumor con la biopsia? Que yo solo voy a poder reducir las poblaciones celulares que sean sensibles al tratamiento en base a los datos que tengo. El resto de sus poblaciones celulares no les va a pasar nada. O sea, el tumor va a seguir ahí. Entonces, sumando a los subtipos que yo les he explicado, dentro del triple negativo, que les había dicho que son tumores bastante agresivos, el autor Lehmann y colaboradores en 2011 estableció que hay subtipos del subtipo triple negativo. En 2016 hizo una recopilación o una actualización de estos subtipos del subtipo triple negativo. Entonces, eso sumado a estos niveles de heterogeneidad hacen que necesitemos estrategias de medicina personalizada para darles un tratamiento específico a cada uno de los pacientes. Entonces, ¿cómo se hace el manejo usualmente de cáncer de mama a nivel clínico? Tenemos la examinación que puede hacerse de manera, cada paciente lo puede hacer. Luego hay la examinación clínica y también la mamografía. Y pues tenemos algunas técnicas de imagen que también se pueden realizar, el MRI, el PET-CT. Se puede hacer en el caso de que se encuentren nódulos, luego de los exámenes de imagen, eso está medio sospechoso, entonces hay que pedir una biopsia. Y los patólogos reciben esa muestra y empiezan a hacer análisis histopatológicos. Por ejemplo, la inmunohistoquímica, en donde se hacen cortes muy finos del pedacito del tumor que se sacó con la biopsia y con anticuerpos se detectan estos marcadores como los receptores hormonales, la proteína 2 para ver si están presentes y entonces yo sé qué subtipo de cáncer de mama tengo. Luego pues se establece el diagnóstico, usted lamentablemente tiene cáncer de mama y se establece cuál va a ser la estrategia de tratamiento. Tenemos tratamientos que son los más habituales, no siempre funcionan en todos los casos. En primer lugar está la remoción del tumor por vía quirúrgica, tenemos la quimioterapia, el uso de estos químicos que permiten la destrucción de células tumorales, pero también la destrucción de células sanas. Tenemos la radioterapia y tenemos terapias hormonales, terapias biológicas que justo son inhibidores o anticuerpos monoclonales que inhiben la función de ciertas proteínas que puedan estar promoviendo el desarrollo del cáncer. Entonces eso es lo que sabemos sobre cómo la biología del cáncer de mama así en una cápsula, qué es lo que hacen los médicos especialistas para poder abordar a pacientes que tengan sospecha de cáncer de mama. Y ahora entonces veamos qué hace la genómica. Lo que les había contado anteriormente, tenemos una biopsia, usualmente luego se enviaba esto a patología y se hacía una inmunohistoquímica. Ahora se da la inclusión de la genómica y también análisis proteómicos justo para analizar la expresión de ciertos genes y la presencia de ciertas proteínas, con el fin de tener las claves para poder abordar de mejor manera esos tumores. Entonces, la genómica es una disciplina dentro del área de la biología que estudia los genes y sus funciones. También engloba las técnicas de laboratorio que nos permiten estudiar las secuencias de bases nitrogenadas en ellos. Y pues tenemos, por ejemplo, las técnicas de secuenciación Sanger, secuenciación de nueva generación, etc. Y pues, ¿qué tipo de alteraciones genéticas pueden existir en general? Tenemos mutaciones de la línea germinal, presentes en las células germinales que dan lugar luego a los gametos, como óvulos y espermatozoides, y se transmiten de padres a hijos. Tenemos las mutaciones somáticas que se dan en todas las otras células de mi organismo que no son las células reproductivas y pueden ser adquiridas de manera randómica a lo largo de la vida. Por ejemplo, es más probable que se desarrollen tumores en personas que tienen edad avanzada porque por procesos de envejecimiento las células adquieren errores genéticos. O también si yo tengo alguna exposición a compuestos carcinogénicos, eso también puede afectar mi ADN. Dentro del cáncer tenemos dos tipos de mutaciones que son relevantes. Tenemos las mutaciones driver y las mutaciones passenger. Las mutaciones driver proveen justo una ventaja para que las células proliferen de manera descontrolada. Por ejemplo, las mutaciones que ocurren en protoncogenes, que los convierten en oncogenes, o las mutaciones que ocurren en genes supresores de tumores. Y las mutaciones passenger se acumulan en genes cuando ya se ha establecido, por ejemplo, el tumor o incluso antes o después de la transformación de esas células sanas a tumorales. Entonces promueven la supervivencia de los tumores, pero ocurren después. Y en el caso del cáncer de mama, ¿cómo se han caracterizado las mutaciones o cómo empezó este tipo de estudios para analizar qué fallas genéticas tenían las células que luego se convertían en tumorales?
Hablemos ahorita en principio de los estudios que se realizaban en familias que tenían casos de cáncer de mama o cáncer de ovario, en donde tenemos la identificación de mutaciones raras pero con alta penetrancia. Entonces, el tener, por ejemplo, mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 aumenta la susceptibilidad de desarrollar tumores de mama y tumores de ovario. ¿Qué es BRCA1? BRCA1 es una proteína involucrada en reparación del ADN. Si el gen que codifica por esa proteína está mutado, esa proteína no va a reparar el ADN efectivamente y las células van a acumular mutaciones. Tenemos también la identificación de SNPs. Los SNPs son polimorfismos de nucleótido simple que están asociados a, por ejemplo, mayor susceptibilidad al desarrollo de ciertas enfermedades o cuál va a ser mi respuesta a un fármaco. Y se pueden identificar por estos estudios de asociación amplia del genoma, que son los GWAS, en donde se puede justo caracterizar los SNPs y ver que si están relacionados a alguna patología. Y tenemos identificación de mutaciones por paneles de NGS, que es la secuenciación de nueva generación, donde podemos tener paneles para analizar un cierto número de genes, o también podemos hacer el WES, que es la secuenciación de todo el exoma, las partes codificantes del genoma, o el Whole Genome Sequencing, que es la secuenciación de todo el genoma completo, para estudiar las alteraciones que puedan estar presentes. Siguiente. Eso es en el caso de caracterización de mutaciones en la línea germinal. Si hablo de mutaciones somáticas, tenemos, por ejemplo, que en tumores que provienen de biopsias, que provienen de tumores, se puede hacer igual para aplicar plataformas de secuenciación, para identificar qué alteraciones están presentes. Y ya hay proyectos internacionales que han generado datos. Y esos datos están libres para que los científicos los puedan usar. Tenemos, por ejemplo, el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer o el Atlas del Genoma del Cáncer. Y todos estos datos están disponibles en bases de datos para acceso libre, por ejemplo, la base de datos COSMIC. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo esos datos, de acuerdo a una publicación en Nature, fueron generados o utilizados para generar un diagrama para un poco explicar toda esa variabilidad que fue encontrada. Aquí tenemos los datos del PCGX, del Atlas del Genoma del Cáncer, en donde tenemos aquí un esquema en donde están dibujadas proteínas involucradas en procesos de neoplasia. Las proteínas que están en color naranja son las que tienen un alto nivel de amplificación o han ganado mutaciones que les han otorgado nuevas funciones. Por ejemplo, este gen que codifica para el receptor de tiroidina quinasa EGFR. Y tenemos, por ejemplo, también estas proteínas, por ejemplo, la TP53, la P53 que proviene del gen TP53, los que están marcados de color celeste son los que han perdido función. ¿Ha habido alguna deleción o su función está totalmente atenuada? Entonces, con esto podemos ver una gran cantidad de alteraciones que pueden estar presentes en tumores de pacientes con cáncer de mama. Estos datos provienen de 792 pacientes con cáncer de mama y este gráfico ayuda un poco a explicar toda esta variabilidad. Sí. Y aquí tenemos igual otro esquema en base a los datos de la base de datos COSMIC, en donde se ha agrupado a los 792 y más pacientes cuyos datos están ahí, cuyos datos genómicos están en esa base, se los ha clasificado por los subtipos de cáncer de mama. Y pues podemos tener, si me ayudas con, por ejemplo, si tenemos aquí los tumores positivos para receptor de estrógenos tienen, por ejemplo, 32% de mutaciones en el gen PIK3CA, que da lugar a la proteína PI3K, y la vía de señalización PI3K-KT-mTOR es una de las que tiene incidencia a nivel de cáncer. Tenemos, por ejemplo, 24% de casos tienen mutaciones en el gen TP53, que produce la proteína P53. En el caso de tumores basales, tenemos que los porcentajes en un cierto número de genes van a variar. Por ejemplo, en el caso de P53, el 50% de los casos hay mutaciones en ese gen que da lugar a P53. Y pues aquí, y no me voy a tomar mucho tiempo porque es un gran
bastante completo. Y aquí podemos establecer cuál es el mejor tratamiento para ese paciente específico de mama, que quizás no le sirva al otro porque su tumor tiene otras características. Siguiente. Voy a resumirles estos paneles para analizar la expresión de ciertos genes que han ayudado a nivel de la clínica para caracterizar ciertos tumores, por ejemplo, en etapas tempranas. Tenemos, hay ensayos de primera generación y hay ensayos de segunda generación. La idea es ver cuál es el pronóstico o generar puntajes pronósticos, saber si ese tumor va a recurrir, va a volver a aparecer luego de que se ha dado un tratamiento. Tenemos los ensayos de primera generación como el Oncotype y el MammaPrint. En el caso de los ensayos de segunda generación está el Prosigna y el Breast Cancer Index. Entonces, como pueden ver, la idea es estudiar un grupo de genes específico y ver si es que esos tumores tienen la capacidad, por las alteraciones que incluyen, de poder de tener altos niveles de recurrencia. Y pues les había hablado del Oncotype y del MammaPrint. Estos son ensayos en los cuales se hace el análisis a nivel de ARN mensajero de un número determinado de genes. Por ejemplo, el Oncotype analiza 21 genes entre tumorales y housekeeping. Tenemos el MammaPrint, analiza 70 genes a la vez. El Prosigna, que se basa en el PAM50, que es un set de 50 genes que se analizan y pues tienen relación con el cáncer de mama. También en este Prosigna, en este ensayo, se incorporan datos de como el tamaño del tumor, el estado de los nódulos linfáticos, el índice de proliferación, para ver cuál es la probabilidad de recurrencia de esos tumores. Y tenemos también al EndoPredict. Aquí un poco vemos los genes cuya expresión se analiza. En el caso de que sean tumores avanzados o si hay mutaciones en el gen que codifica para la proteína PI3K, de la vía PI3K-KT-mTOR, y ver si es que ciertas estrategias terapéuticas pueden ser más efectivas que otras. Por ejemplo, y esto me gusta hablar de este ejemplo, que es de tumores
empieza a realizar combinaciones de terapias, un inhibidor más del otro inhibidor, tratando de bloquear las vías por las cuales los tumores se salen de control y no responden a los tratamientos. Si seguimos a la siguiente, tenemos aquí, por ejemplo, inhibidores de aromatasas como el anastrozol y el letrozol. Tenemos inhibidores de la actividad alpelisib, y también estos inhibidores bloquea la actividad del receptor ROS. Aquí vemos cómo los receptores se dimerizan y luego hay una fosforilación en su dominio intracelular. Y tenemos también el apatinib, que evita la fosforilación del receptor. Y en el último caso, tenemos los tumores basales, donde entran los triples negativos. Tenemos los inhibidores de PARP, de esta enzima que permite la reparación del ADN. Y si tenemos algún factor que resista al tratamiento, que permita al tumor que el tratamiento no funcione, si hay mutaciones, por ejemplo, en el gen P53, se puede usar un inhibidor de la vía PI3K-mTOR, un inhibidor de mTOR, un inhibidor de PI3K. Y para ir llegando al final, les había contado que los inmunogénicos tienen una alta carga mutacional y también en su periferia suelen estar estos linfocitos que se infiltran en los tumores. Como les había comentado, por ejemplo, proteínas como PDL1 son expresadas por tumores de mama de cáncer triple negativo. Y PDL1 sí se comunica con el receptor PD1 en estos linfocitos, bloquea su función. La idea de esto entonces es que pueden inactivar procesos inmunológicos que las atacan. Entonces tenemos, por ejemplo, si me ayudan con el siguiente, que el profesor Kazuku Honjo estudió esta proteína PD1 y de hecho generó información para poder probar que la inhibición de PD1 con anticuerpos monoclonales como el pembrolizumab hacía que se redujeran los tumores, por ejemplo. Tenemos también el caso del receptor TSLA4, que fue estudiado por el profesor Allison, en donde anticuerpos monoclonales como el ipilimumab bloquean este receptor que hace básicamente lo mismo, evita que los tumores en 2018. Y pues finalmente, con toda esa información podemos crear este gráfico que justo también está en el review de Nolan de este año, de hace un mes, en donde tenemos todas las vías de señalización, todas las proteínas involucradas
Y todas las estrategias terapéuticas, si ven esta T, es bloqueo. Cuando vean una T, la idea de este inhibidor o de este anticuerpo monoclonal es bloquear la actividad de esa proteína. Y pues tenemos también en algunos casos que no está el nombre, sino un código. Estos fármacos están todavía en etapas de ensayos clínicos. Y pues finalmente, ¿qué proponen estos autores de cómo se debería englobar a la genómica dentro del manejo personalizado de los pacientes con cáncer de mama? Empezamos con los análisis de imagen. Tenemos un nódulo medio extraño, hacemos una biopsia y además podemos hacerle un perfil de expresión de ARN a ese tumor, ver qué genes están expresando y qué alteraciones hay en esos genes. También se puede evaluar el ctDNA, que es el ADN tumoral circulante, es lo que después hablaré como biopsia líquida, que es una manera no invasiva o menos invasiva que una biopsia común corriente, para, en base a una muestra de sangre, por ejemplo, poder saber si es que se ha encontrado ADN circulante tumoral en ese paciente. Entonces, luego de que se ha determinado la expresión de receptores de estrógenos, HER2, incluso PDL1 ya se detecta por inmunohistoquímica, se puede pasar a el tratamiento. Usualmente, dependiendo de si son etapas tempranas, se realiza una cirugía y se puede establecer además una terapia neoadyuvante. Neoadyuvante quiere decir que se administra la terapia, por ejemplo, quimioterapia, el tamaño de los tumores antes o después, antes de la cirugía o después de ella. Y bueno, luego de eso pues se hará el seguimiento, incluso muestras tumorales de humanos se pueden utilizar para generar estos modelos tumorales animales, que son los PDX, que son los Patient Derived Xenografts, que básicamente hacen un injerto de células tumorales humanas en un ratón inmunocomprometido para que pues se pueda estudiar la biología de ese tumor. Y luego de que se ha pasado por cirugía, radioterapia, a las alteraciones genéticas de esos tumores. Si es que, por ejemplo, se puede establecer estrategias de biopsia líquida y monitorear al paciente cómo va respondiendo al tratamiento, y si hubo una recurrencia, se puede, por ejemplo, detectar si hay ADN tumoral circulante, este es el ctDNA, y si hay recurrencia, se puede establecer otras estrategias, combinación de terapias para poder abordar el problema. Vamos a terminar con estos últimos mensajes de resumen. Hemos visto cómo la genómica, en este pequeño resumen, porque hay bastante información, ha brindado valiosa información sobre la biología de los tumores de mama que ha permitido mejorar los tratamientos médicos. Además, la idea sería que con esta información se puede establecer que a partir de los análisis genómicos uno puede estudiar los tumores de cada paciente y brindarles el mejor tratamiento posible. Por lo tanto, los análisis genómicos deberían ser un pilar fundamental en el manejo clínico de estos pacientes. La pregunta es si lo estamos haciendo. En otros países a nivel internacional sí lo hacen. Y a nivel de investigación oncológica, nosotros debemos estudiar nuestros propios tumores, no solo de mama, sino de otros tipos de cáncer, porque nosotros tenemos como población una genética bastante particular, somos trihíbridos. Entonces, nuestros tumores van a tener ciertas alteraciones muy específicas de la población ecuatoriana que deberíamos conocer para ajustar los tratamientos a nuestros pacientes. Los estudios en el exterior se realizan con pacientes caucásicos, cuyas alteraciones de sus tumores no van a ser las mismas que las alteraciones de nuestros tumores. Por lo tanto, la idea es que la investigación se pueda promover en el país. Y finalmente, pues quiero agradecer a mis colaboradores. Hemos formado un grupo de investigación entre la UISEC y la Universidad de Cuenca, liderados por Gabriele Vigoni, el doctor Vigoni y mi persona, junto con un grupo de científicos también de la Universidad de Loja.